El mar se abrió en dos. No es una metáfora, no es una exageración poética. Es uno de los eventos más asombrosos, impactantes y sobrenaturales de toda la Biblia. La historia de Moisés y el Mar Rojo es la historia de un pueblo esclavizado, de un líder improbable y de un Dios que demuestra que nada es imposible cuando Él actúa. Todo comenzó en Egipto. El pueblo de Israel había estado allí por generaciones, pero ya no eran libres. Eran esclavos, oprimidos bajo el mando de un faraón que los temía y los usaba. Día tras día sus manos construían el imperio egipcio mientras sus corazones clamaban al cielo por libertad. Y entonces Dios escuchó y levantó a Moisés. Moisés no era el candidato ideal. Criado en el palacio egipcio, pero hebreo de nacimiento, había huido al desierto tras matar a un egipcio. Pasó años como pastor en Madián hasta que un día Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Le dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, ve y libéralos». Con temor pero con obediencia Moisés regresó a Egipto, y así comenzó una confrontación entre Dios y Faraón, entre la esclavitud y la promesa. 10 plagas más tarde, tras ríos convertidos en sangre, ranas, langostas, oscuridad y muerte, Faraón finalmente cedió. «Váyanse», dijo, «llévense a su pueblo y salgan de mi tierra». Los israelitas salieron, libres, millones de pies avanzando hacia un futuro incierto pero con esperanza. Dios los guiaba con una nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Todo parecía ir bien, hasta que llegaron al mar. Frente a ellos, el Mar Rojo, inmenso, infranqueable. Detrás de ellos, el ejército egipcio. Faraón había cambiado de opinión. La libertad parecía haberse convertido en una trampa. Y fue allí, justo en ese punto crítico, que Dios decidió mostrar algo más grande que la liberación: su poder absoluto. El pueblo de Israel entró en pánico. Podían ver las aguas imposibles delante y oían los carros de guerra rugiendo detrás. El sonido del metal, los gritos de los soldados, el polvo que se alzaba en el horizonte, todo apuntaba a un solo destino: destrucción. Y entonces comenzaron a murmurar. «Nos sacaste de Egipto para morir aquí», le gritaban a Moisés. «¿No había tumbas suficientes allá? Mejor nos hubiera ido siendo esclavos que morir en el desierto». Pero Moisés no se dejó llevar por el miedo. Se puso de pie y declaró con voz firme: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis». Y añadió algo más: «Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». Luego Moisés se volvió a Dios, y Dios le respondió con una orden que parecía absurda y milagrosa. «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar en seco». Moisés obedeció. Con toda la multitud mirando, con el ejército acercándose a toda velocidad, alzó su vara y extendió su mano hacia el mar. Entonces ocurrió lo impensable. Un viento fuerte, poderoso, comenzó a soplar desde el oriente. No fue un viento común, fue el aliento del cielo. Las aguas comenzaron a separarse. El mar, que antes era un obstáculo inamovible, se abrió en dos. Las paredes líquidas se alzaron como muros, y en medio de ellas un camino seco apareció. El pueblo entero de Israel quedó atónito. El terror se transformó en asombro, y paso a paso comenzaron a caminar. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos cruzando por donde antes solo había agua. No barro, no charcos, tierra seca, un milagro, una señal, una intervención divina que desafiaba toda lógica humana. Mientras el pueblo avanzaba por el lecho seco del mar, algo aún más impresionante sucedía. La columna de nube que iba delante de ellos se movió y se colocó detrás, entre los israelitas y los egipcios. Era como una barrera sobrenatural. Para los hijos de Israel, la nube daba luz. Para los egipcios, oscuridad. Dios mismo estaba haciendo tiempo, protegiendo a su pueblo, asegurando que cruzaran a salvo. Los israelitas avanzaban, cada paso dado sobre arena firme donde antes había agua. El sonido del viento sostenía las paredes de agua a cada lado. Era como caminar en medio de un milagro vivo. Cada latido, cada mirada, cada suspiro estaba lleno de asombro, mezcla de temor y fe. Pero Faraón no se detuvo. Cuando vio que los israelitas estaban cruzando, ordenó a su ejército que los siguiera.
Carros, caballos y soldados descendieron tras ellos. No entendieron que no era un paso para todos. Lo que era camino de liberación para unos sería trampa de juicio para otros. Los egipcios comenzaron a avanzar por el mismo pasillo del mar, pero algo cambió. Las ruedas de sus carros comenzaron a fallar. Se desviaban, se rompían. Los caballos se descontrolaban. El caos se desató en medio del paso. Entonces los egipcios comprendieron la verdad. Dijeron: «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra nosotros». Y en ese momento, cuando todo el pueblo de Israel había cruzado, Dios habló una vez más. Le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Moisés obedeció. Estando ya a salvo del otro lado, alzó su vara una vez más, y el mar, que había permanecido abierto por el poder divino, regresó a su cauce. Las aguas se cerraron con estruendo. Los muros líquidos colapsaron sobre el ejército egipcio. Ninguno escapó. Lo que para Israel fue un camino, para Egipto fue una tumba. El mar volvió a ser mar. El viento cesó. La nube se disipó. Y un silencio sagrado cubrió la costa. El pueblo de Israel estaba al otro lado, libres, a salvo, de pie sobre tierra firme, contemplando el lugar que una hora antes había sido imposible de cruzar. Allí, junto a la orilla, entendieron algo más profundo. No solo habían sido testigos de un milagro, habían sido parte de él. No eran solo esclavos liberados, eran el pueblo escogido, guiado por un Dios que abre caminos donde no los hay, que convierte obstáculos en puertas, que transforma el miedo en fe. Entonces Moisés y los hijos de Israel comenzaron a cantar. No por costumbre, no por ritual, sino porque sus corazones no podían contener tanta gratitud. Cantaron al Señor diciendo: «Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación». Ese cántico no era solo celebración, era testimonio. Era la historia de un Dios que pelea por su pueblo, que no se olvida de sus promesas, que no necesita caminos hechos por hombres porque Él mismo los crea con solo dar una orden. La historia de Moisés y el Mar Rojo no es solo historia antigua, es una promesa viva, porque hoy quizás tú también estás frente a un mar, algo imposible, algo que te detiene, y detrás de ti la presión, el miedo, las amenazas. Pero este relato te grita una verdad eterna. Cuando Dios está contigo, el mar se abre. Puede que no veas el viento, puede que no entiendas el proceso, pero si confías y avanzas por fe, el camino se revelará. Dios sigue abriendo mares, Dios sigue guiando a su pueblo. Y si Él te sacó de Egipto, no es para que mueras en la orilla, es para que veas su gloria al otro lado. Así que no temas, levanta tu mirada y sigue caminando, porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo aún camina contigo.